Muy buenas a todos. En los últimos años se han vendido cosas realmente escalofriantes en internet. Sin ir más lejos, en el portal eBay se han llegado a vender un total de 26 cabezas reducidas de la tribu jíbaro, procedente de las selvas de Ecuador. Pero no me refiero a imitaciones de plástico. Me refiero a las reducciones reales, elementos cuya venta está o debería estar prohibida, pero que sin embargo fueron vendidos al mejor postor por el módico precio de $25. Pero no os penséis que la locura termina aquí. La locura acaba de empezar. Y es que también se han vendido pequeños frascos de cristal, cuyo contenido supuestamente era el alma de un demonio. Sí, como lo oís, fantasmas de demonios que supuestamente algunos hechiceros enterraron a las afueras de los cementerios. Pero en el día de hoy no voy a hablaros de cualquier objeto extraño vendido en eBay y cuya historia carente de sentido olvidaréis en un par de días. Hoy vengo a contaros la historia de un producto que causó tanto mal a su propietario que éste se vio obligado a venderlo en la plataforma en busca de alguien que fuera capaz de custodiarlo y a ser posible destruirlo. Hoy vengo a hablaros de la famosa caja D-Book o D-Book. Así que si os interesa el tema, poneos cómodos. Y bueno, no me enrollo más y empezamos. Muchos, al leer el enunciado de este artículo, pensaríais que se trata de una broma de mal gusto, de una muy patética forma de vender un objeto antiguo que ya nadie quiere. Pero no fue el nombre del artículo el que llamó la atención de los compradores, sino su descripción. En ella, John, que así es como vamos a llamarle, explicaba cómo consiguió el objeto y todos los dolores de cabeza que éste le causó, suplicando una y otra vez que alguien pujara por la pieza. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo pedía que la persona que pujara por esa pieza fuera consciente de lo que estaba haciendo. Él buscaba a alguien que entendiera la religión judía, y no solo eso, sino también sus demonios. Esta historia comenzó una mañana de septiembre del año 2001, cuando John, restaurador de antigüedades y pintor, asistió a una venta de garaje en Portland, Oregón. Supuestamente todos los objetos que allí se vendían habían pertenecido a una mujer judía de 103 años de edad. En este punto, muchos de vosotros pensaréis que en ese tipo de rastrillos no se puede encontrar nada de valor, pero él siempre era capaz de encontrar verdaderos diamantes en bruto. Al principio, lo único que llamó su atención, entre aquel montón de trastos viejos, fueron un baúl y una caja de costura. Pero justo cuando estaba a punto de pagar esos dos productos, se percató de la presencia de una pequeña pinacoteca. Lo que le llamó la atención de ese producto no fue la utilidad de este, sino más bien el hecho de que parecía realmente hecho a mano, lo cual le daba un valor añadido. Esta pieza, pese a estar en bastante mal estado, todavía parecía mantener la magia que antaño tuvo, así que le pareció un objeto digno de ser restaurado y expuesto en su tienda. Sin pensarlo dos veces, agarró la pinacoteca y pagó el precio que él creía más justo. Al principio, el hombre que le atendió se mostró muy reticente. No quería vender la pinacoteca. Se mostraba realmente nervioso, acelerado. Incluso llamó a su mujer para que persuadiera a John de comprarla. Pero al no darle ningún motivo, ningún argumento sólido, John la acabó comprando y subiéndola a su furgoneta. Me ha sido imposible averiguar la cantidad que pagó John tanto por ella como por el resto de objetos que adquirió, pero aún así no lo creo relevante, ya que lo que realmente nos interesa es lo que viene a continuación. Y es que la esposa del vendedor se acercó a él y le preguntó por qué había querido comprarla. ¿Por qué motivo le parecía tan interesante aquella pinacoteca? Él le dijo que le parecía una verdadera pieza de museo, que con solo verla se podía respirar arte, el arte del ebanista, el arte de quien la diseñó, de quien la talló, de quien la creó. Pero al ver que sus palabras no llegaban al corazón de la mujer, le preguntó ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanta ansiedad alrededor de la pinacoteca? Si realmente tenían algún vínculo emocional con ella y no querían venderla realmente. La mujer le dijo que el problema no residía en que ella y su marido le tuvieran estima a esa pinacoteca, sino en la historia de esta. Ella le confesó ser la nieta de la anciana fallecida. Él explicó que todos los objetos que había en esa venta de garaje habían pertenecido a la mujer y que habían venido de todos los rincones del mundo, ya que la mujer llegó a los Estados Unidos huyendo del dolor. Edith, que así la llamaremos, nació, creció y formó su familia en Polonia. Una vez estalló la Segunda Guerra Mundial, tanto ella como todos sus seres queridos fueron enviados a campos de concentración. Y allí, como todos sabemos, solo le esperó sufrimiento. Vio caer uno a todos sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos, a su esposo, a dos de sus hijos varones y a su hija menor. Su sufrimiento duró hasta el año 1944, año en el que los soviéticos comenzaron a liberar campos de concentración. Tras escapar del infierno, Edith se refugió en España, hasta que se dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Una vez la guerra se dio por terminada, Edith viajó a los Estados Unidos y terminó su vida allí. Aquella pinacoteca
según su nieta. Fue una de las pocas pertenencias que la abuela se trajo de España, y cada vez que preguntaba por ella, Edith escupía 3 veces entre sus dedos y le decía que jamás debía ser abierta, que esa pinacoteca debía permanecer eternamente sellada, pues en su interior se encontraban un Dybbuk y un Kesselring. Según la abuela, la pinacoteca estaba tan embrujada y era tan peligrosa que lo mejor para todos sería que una vez muriera, la enterraran junto a su cadáver. Esta sentencia la repitió varias veces más durante varios años. Todos sus seres queridos sabían que quería ser enterrada junto a la pinacoteca, que quería ser enterrada junto a la caja Dybbuk. Pero una vez llegó el momento, sus deseos no pudieron ser cumplidos, ya que su deseo iba contra la tradición judía ortodoxa. Así que tras la negativa de la familia, la nieta se vio obligada a vender la caja Dybbuk. John, al escuchar la historia, le preguntó a la mujer si quería recuperar la caja, ya que le parecía que esa historia tenía un vínculo sentimental muy fuerte, un vínculo que unía a esa mujer con la caja. Aún así, esta se puso histérica, a decirle una y otra vez que no, que un trato es un trato, que la caja ahora era suya, que él había pagado por ella y que por tanto se la tenía que llevar muy lejos de allí, y que por favor nunca jamás regresara, que agarrara esa caja y desapareciera de su vista. John no creía en lo paranormal, de hecho nunca antes había experimentado nada relacionado con el tema. Es por ello que no quería darle muchas vueltas, ya que no creía ni en los demonios, ni en los espíritus, ni en los fantasmas, no creía en nada de eso. Aún así, no podía dejar de darle vueltas a la idea de que la caja podía contener una entidad maligna, pero sobre todo tenía la incógnita en su mente de ¿qué diablos era un Dybbuk? Fuera como fuera, él ya había adquirido el objeto, así que arrancó su furgoneta y se dirigió hacia su tienda. No voy a dar la localización exacta de su tienda, sencillamente diré que era una tienda muy reducida, por lo menos la planta de tienda era muy reducida, pero sin embargo tenían un sótano muy grande, el cual estaba dividido en varias secciones. La sección de mobiliario, la sección de escultura y finalmente una sección que era donde John restauraba los objetos y decidía si podía o no ponerlos a la venta. Nada más llegar a la tienda, le recibió su ayudante, una joven de unos 20 años de edad, y juntos se dispusieron a bajar todo al sótano. Una vez terminaron de colocarlo todo abajo, en el taller, John se dispuso a examinar de forma más detenida la pinacoteca. Normalmente, cuando trataba de restaurar objetos antiguos, intentaba no alterar lo más mínimo la composición principal. Pero aún así, en el caso de esta pinacoteca, tuvo que romperla para poder abrirla. Y es que en la parte superior tenía un pequeño candado de bronce. Un candado que no había manera de abrir. Trató de abrirlo con clips, trató de abrirlo con agujas, trató de forzarlo ligeramente, y al ver que no había manera alguna de abrirlo, terminó haciendo palanca con un destornillador y arrancándolo de cuajo. Al hacerlo, se dio cuenta de que la pinacoteca en sí tenía una especie de mecanismo que hacía que sin ese candado, tanto las puertas como el cajón se abrieran de par en par y dejaran al descubierto todo su contenido. ¿Y qué era lo que había en el interior de la caja Dybbuk? 2 peniques del año 1920, un mechón de cabello castaño, un mechón de cabello rubio y una pequeña figura de granito que tenía grabada la palabra Shalom, una palabra hebrea que significa paz. Aparte de esto también había un pequeño cáliz. Y otro elemento que cabe remarcar es que en la parte posterior de la pinacoteca había unas palabras hebreas que no terminó de descifrar. Fuera como fuera, le pareció un objeto tan interesante y tan magnífico que no pensó en restaurarla para venderla en su tienda, sino más bien en repararla y regalársela a su madre el día de su cumpleaños. John dejó la caja abierta y todos los objetos que sacó de ella desparramados por la mesa. Se levantó y subió a la tienda para decirle a su ayudante que iba a hacer unos recados y que en un par de horas regresaría. A continuación, subió de nuevo a su furgoneta y se dirigió a hacer dichos recados. Media hora más tarde, su teléfono no dejaba de sonar. Una y otra vez el teléfono que se veía reflejado en la pantalla era el de su tienda. Su ayudante no dejaba de llamarle. Al ver la insistencia de las llamadas, terminó descolgando el teléfono y preguntándole qué era lo que estaba pasando. ¿Qué era tan importante como para molestarle mientras hacía gestiones? Pero al otro lado del teléfono, nada parecía estar bien. Pues la chica no dejaba de balbucear, de gritar, de lloriquear. No entendía nada de lo que le estaba diciendo. Trató de calmarla, de decirle que no pasaba nada, que le explicara las cosas con tranquilidad, que vocalizase, que
que se tranquilizara, porque no la podía entender. Y mientras ella intentaba hablar, mientras ella intentaba balbucear, contarle lo que estaba pasando, de fondo se escuchaban cristales rompiéndose, golpes, pasos. Escucharon un sinfín de cosas, un caos absoluto. John le preguntó una y otra vez a la chica qué era lo que estaba pasando. Y ella no era capaz de explicárselo, le decía que había alguien con ella, que había alguien en el sótano, que había alguien en el taller, rompiendo bombillas, tirando objetos, que había alguien que la estaba dejando a oscuras y que había sellado las puertas de emergencia, que no podía salir de allí y que por favor fuera lo más rápido posible a la tienda, que fuera por favor a ayudarla. John le dijo que no era él a quien tenía que llamar, que tenía que llamar a la policía. Y justo cuando lo dijo, la llamada se cortó. John dejó lo que estaba haciendo, subió de nuevo a su furgoneta y llegó lo antes posible a la tienda. Una vez llegó allí, se encontró que la puerta del sótano estaba bloqueada, cosa realmente extraña, ya que solo él tenía la llave del sótano y por tanto solo él podía haber bloqueado esa puerta. Sacó la llave de su bolsillo, abrió la puerta y trató de encender las luces. Ninguna de ellas se encendía. Agarró el móvil, trató de iluminar todo con la poca luz que salía del aparato y justo cuando enfocó el aparato hacia el suelo, se dio cuenta de que justo en el pasillo que había frente a él había una línea continua de fluorescentes reventados. Todos los fluorescentes que estaban colocados en el techo habían sido arrancados de cuajo y lanzados contra el suelo. Trató de iluminar hacia todas las bombillas posibles que había en ese sótano. Justo cuando las enfocaba, se daba cuenta de que o estaban reventadas en el mismo punto en el que debían estar, o estaban arrancadas y destrozadas en el suelo. John comenzó a llamar a su ayudante, a gritar su nombre, pero no obtenía respuestas. Se dirigía a todas las áreas de emergencia, trataba de abrirlas, y efectivamente, todas estaban bloqueadas. Así que se temía lo peor. John se estaba imaginando que aquella chica estaba muerta, que probablemente la habían asesinado, la habían mutilado, Dios sabe qué. John no podía pensar nada bueno, pero aún así, la terminó encontrando bajo el escritorio. El escritorio sobre el cual estaba la caja de ebook. La joven estaba temblando. Era incapaz de pronunciar palabra alguna. Justo cuando John se agachó y le extendió la mano para ayudarla a salir de allí, la chica dio un brinco y huyó para siempre de la tienda. Jamás le dio un solo detalle a John de lo que había pasado realmente. Jamás le explicó nada. Sencillamente dejó de responder en las llamadas y por ende dejó de trabajar en la tienda. John jamás relacionó esto con una actividad paranormal. Realmente pensó que la chica habría sufrido una especie de ataque nervioso, que alguien le habría gastado una broma, o Dios sabe qué. Pero repito, John jamás pensó que aquello se trataba de una manifestación paranormal. El día 28 de octubre fue el cumpleaños de la madre de John, así que él pensó que sería el momento perfecto para entregarle la caja, la cual ya había sido perfectamente restaurada. Por suerte o por desgracia, la madre se fue de viaje con su hermana y hasta el día 31 de octubre de ese mismo año no pudo entregarle la caja. Ese día, la madre de John se presentó en la tienda, muerta de ganas de ver el regalo que tenía preparado para ella. Él la hizo sentarse en una silla y colocó la pinacoteca envuelta en papel de regalo en la mesa que había frente a ella. Justo cuando la madre de John estaba a punto de levantarse para abrir su regalo, sonó el teléfono de la tienda. Así que en ese momento él la paró, le dijo que esperara un segundito, que iba a responder al teléfono y que en cuanto volviera podría abrir su regalo. La mujer aceptó el trato, así que él se fue corriendo a contestar al teléfono. Y mientras conversaba con un posible cliente, su nuevo ayudante le hizo cortar la llamada, porque a su madre le estaba pasando algo. John colgó y salió corriendo hacia allí. Salió corriendo al encuentro con su madre. Y se la encontró totalmente desfigurada frente a la desenvuelta caja de ebook. Por lo visto, antes de sufrir un ictus, la mujer se levantó de la silla y desenvolvió su regalo. Un regalo que justo en el momento en el que fue desenvuelto, se abrió y dejó al descubierto el cáliz, los mechones, los peniques y la palabra Shalom. John llamó urgentemente a la ambulancia e intentó despertar a su madre, pero ella no respondía. Ella se había quedado completamente paralizada mirando la caja de ebook. Su cuerpo no respondía, pero sus ojos se movían de un lado a otro. Era como si ella tratara de decirle algo a John, como si tratara de advertir a su hijo sobre algo.
pero las palabras no le salían. Ella estaba atrapada dentro de su propio cuerpo. Tiempo después, cuando la mujer comenzó a recuperarse y comenzó a balbucear, a pronunciar alguna palabra, de nuevo, repetía una y otra vez: no regalo. No dejaba de repetirlo una y otra vez, era como si estuviera atrapada en esas dos palabras: no regalo. Así que John le entregó la caja a su hermana, esperando que, cuando su madre se encontrara mejor, quisiera volver a recuperarla. Pero a los pocos días, su hermana le devolvió la caja de ebook, diciéndole que no quería saber nada de ella. No le dio ninguna explicación, simplemente le dijo que no quería esa caja. Y cuando él se la dio a otro hermano, este le dijo exactamente lo mismo. Nadie quería esa caja. A todo el mundo le parecía una pieza muy bonita. A todo el mundo le parecía una antigüedad preciosa. Pero todos terminaban cansándose de ella. Por uno u otro motivo, nadie quería quedársela. Así que John decidió que, como estaba en perfecto estado, podía venderla en su tienda. Y dicho y hecho, 2 días después de tenerla expuesta en su tienda, un matrimonio de ancianos la compró. Pero al día siguiente de adquirirla, la dejaron en la puerta del establecimiento con una nota encima. Una nota que decía que esa caja tenía demasiada oscuridad. John no entendía lo que significaba. Aún así, entendió que jamás se podría librar de ella. Así que la cargó de nuevo a su furgoneta y se la llevó a casa. Pensando que todo lo que estaba pasando no eran más que extrañas coincidencias, extrañas y macabras coincidencias, escondió la caja en su sótano. Pensó que al dejarla en el sótano las cosas raras dejarían de suceder, pero desde el minuto 1 en que la pinacoteca llegó a su casa, también llegaron las pesadillas. Cada noche soñaba que paseaba con un amigo suyo, con un familiar, con un ser querido. El sueño era siempre positivo. Era un sueño en el que iba agarrado del brazo de esa persona. Un sueño en el que reía, un sueño en el que lo pasaba realmente bien. Pero de pronto, ese amigo suyo se transformaba en un monstruo, en una especie de anciana demacrada, putrefacta, que les estaba una paliza de la que él no podía librarse. Y justo cuando despertaba, se encontraba que por sus brazos, por sus piernas e incluso por su espalda, estaba lleno de moratones, de cortes, de marcas de dientes. Era como si esas palizas que él vivía en sueños no fueran fruto de su imaginación. Era exactamente como si un demonio le golpeara mientras dormía. John aguantó una semana, aguantó 2, aguantó 3, pero finalmente no pudo más. Así que agarró la pinacoteca, la volvió a cargar en su furgoneta y regresó a la tienda. Y desde allí redactó el famoso anuncio de eBay. Contó palabra por palabra la historia de la caja. La historia de la caja y la historia de sus pesadillas, esperando que alguien que entendiera sobre religión judía y sobre demonios pudiera librarle del sufrimiento. Pero mientras terminaba el anuncio, se quedó dormido. Y nuevamente tuvo esa pesadilla. Esa pesadilla en la que ese espectro demacrado les estaba una paliza. Lo bueno es que despertó. Despertó por primera vez sin moratones. Pero despertó por causa de un suspiro incorpóreo en su nuca. Alguien le había despertado, suspirándole en su nuca. Y cuando se dio la vuelta, no había nadie que lo hubiera podido provocar. Así que aquello fue la última señal que hizo que él pulsara el OK y validara aquel anuncio. La caja de ebook fue vendida por $140. Sus compradores fueron 2 estudiantes de la Universidad de Missouri. Los jóvenes compraron la caja como un juego. La compraron para hacerse los graciosos en la universidad, para ser los valientes que no le tenían miedo a nada, para ser los valientes que se enfrentaban a espectros y exorcizaban objetos encantados. Nada más adquirir la caja de ebook, los jóvenes realmente no temían a la historia que contó John en eBay. No temían a lo desconocido, no temían a los fantasmas ni a los D-Book. Ni siquiera sabían lo que era un D-Book, así que no les importaba de dónde venía la caja. Simplemente la colocaron en su habitación, en la residencia de estudiantes, y empezaron a escribir un blog sobre las experiencias paranormales que vivían con respecto a la caja. Durante las primeras semanas no reportaron nada en absoluto, más que olores intensos que variaban desde perfume de jazmines hasta olor de orina de gato. Resulta extraño mencionar estos 2 tipos de perfumes,
Por un lado porque ellos aseguraban no tener jazmines cerca. Los jardines de la universidad no tenían jazmines. Ninguno de sus compañeros tenía jazmines. Y por otro lado, nadie tenía gatos. Ellos no tenían gatos y en la residencia estaba prohibido tener mascotas. Fuera como fuera, esto no fue lo único que les pasó. Los perfumes intensos no fueron más que la punta del iceberg. Pues a continuación, comenzaron a fallar las luces. Comenzaron a reventarse bombillas. Comenzaron las infestaciones. Cucarachas, hormigas, humedades. Era como si la habitación en sí se estuviera pudriendo. Y no solo la habitación, sino ellos también. Ya que ambos comenzaron a tener pesadillas, en las que sus seres queridos se transformaban en ancianas, brujas, espectros, totalmente deformados, que les asestaban verdaderas palizas. Los moratones eran algo prácticamente diario en los jóvenes. Sus cabellos comenzaban a caerse a puñados. Se empezaban a sentir tan enfermos que se vieron obligados a vender la caja de ebook nuevamente a través de la plataforma eBay. Esta vez en la descripción del artículo no solo se colocó el texto escrito por John, sino también el enlace al blog de los jóvenes. Los compradores tenían acceso a las dos versiones de la historia, a la experiencia de John y su familia y a la experiencia de los dos estudiantes. Una gran cantidad de personas pujaron por la caja de ebook, pero solo una de ellas logró adquirirla. La puja llegó a alcanzar los $280 y su nuevo comprador fue el director del Museo de Medicina y Osteopatía de Missouri. Él era un hombre escéptico que no creía en el mundo paranormal. Su única misión era adquirir la caja de ebook para demostrar que todos los males sucedidos a sus anteriores dueños eran causados por una especie de bacteria que residía en la caja de ebook. Realizó todo tipo de exámenes al objeto, pero no encontró nada. Nada más allá de unas marcas de cera derretida que adornaban los bordes de la caja. Era como si realmente alguien hubiera realizado algún tipo de ritual alrededor del objeto. Pero aún así, no encontró nada más, y aquello no era una prueba concluyente de que realmente la caja estuviera encantada. Así que la llevó al museo para seguir examinándola más adelante. Lamentablemente, se arrepentiría desde el minuto 1 de aquella decisión, ya que todas las bombillas que había alrededor de la caja de ebook terminaban explotando, y sus compañeros, poco a poco, fueron cayendo enfermos. Para él, esto seguía sin ser una señal clara de que la caja estuviera encantada. Eran simplemente un conjunto de coincidencias que iban una detrás de otra. Coincidencias muy pero que muy extrañas. Fuera como fuera, todos los compañeros terminaron diciéndole que esa caja era la causante de sus males y que, si le resultaba tan interesante, se la llevara a su casa y la examinara allí. Porque nadie la quería en el museo. Nadie quería volver a ver esa maldita caja de ebook. El director agarró la caja, la cargó en su coche y la llevó a casa. Y allí los males se volvieron a repetir. Allí, las sombras, los olores intensos, las pesadillas invadieron su vida y la de sus seres queridos. Su mujer sufría reacciones alérgicas muy fuertes. Su hijo decía ver sombras por todas partes, y él no hacía más que soñar noche tras noche que paseaba junto a sus seres queridos y que estos se convertían en monstruos que le atacaban. La historia se repetía nuevamente con su familia. La historia se repetía nuevamente en él. Así que decidió llevar la caja a un sótano que tenía alquilado a unos cuantos kilómetros de casa. Pensó que alejando el objeto de su familia y de sus vidas, alejaría también lo que fuera que estuviera pegado a él. Pero eso no hizo más que empeorar la situación, ya que las pesadillas, los moratones, las sombras se repetían cada vez con más frecuencia. Este hombre trató de ponerse en contacto con John, el primer propietario de la caja, pero John jamás contestó sus llamadas. John jamás se puso en contacto con él, así que tuvo que buscarse la vida. Y según cuentan algunos testimonios, este hombre logró ponerse en contacto con un rabino que realizó un exorcismo a la caja de ebook y que tras ello tomó posesión del objeto y lo hizo desaparecer para siempre de su vida. Y ahora viene la pregunta de siempre: ¿tú serías capaz de pujar por una caja de ebook en eBay? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espera un segundo. Ahora soy amarilla, pero ahora me veis la cara. Muchos os preguntaréis por qué he ocultado los nombres reales de los protagonistas de la historia en todo el relato, ya que sus nombres los podéis encontrar por internet. Esto es debido a que desde el minuto 1 en el que contaron sus experiencias,
pidieron a todos los medios de comunicación que no dijeran sus nombres, pero aún así no se respetó su privacidad. Y yo he intentado, pues, protegerla un poquito, aunque ya a estas alturas de la vida todo el mundo sabe sus nombres. Pero bueno, simplemente quería aclarar este hecho. Y bueno, como siempre digo, me encantaría que si tenéis algún tipo de información más sobre el caso, lo dejéis aquí abajito en los comentarios, aparte de vuestra opinión, vuestra perspectiva, y si realmente adquiriríais una caja de ebook en eBay. Y bueno, y así más me despido. Pero no sé, antes de recordaros aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y tengo una lamparita preciosa que me hace la cara amarilla. Y siempre respondo a todo lo que me mandáis. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!